La esclerosis múltiple se había instalado en el cuerpo de Isabella como una escarcha lenta e implacable. A los 42 años, la arquitecta que una vez escaló montañas y diseñó rascacielos veía ahora su propia vida reducida al paisaje confinado de su apartamento en el cuarto piso. Sus piernas, que una vez la llevaron por obras de construcción y a través de salones de gala, eran ahora traicioneras, hechas de algodón y alfileres. Sus manos, hábiles creadoras de líneas y formas, temblaban incontrolablemente, impidiéndole sostener un bolígrafo o un simple vaso de agua. La enfermedad era un ladrón que no solo le había robado su movilidad, sino también su luz interior, reemplazándola por una niebla gris de desesperanza. Su marido, Matteo, un hombre de fe simple y resistente, era su puerto seguro. La cargaba de la cama a la silla de ruedas, le leía cuando la visión se nublaba y mantenía viva, con una terquedad amorosa, la llama de la mujer que una vez fue. Pero incluso la fe de Matteo era puesta a prueba con cada nuevo día de degeneración. La gota que colmó el vaso llegó durante una consulta con un nuevo neurólogo. El médico, un hombre joven y pragmáticamente frío, revisó sus resonancias magnéticas con un suspiro casi imperceptible. Señora Isabella, dijo, evitando su mirada, las nuevas lesiones son agresivas. Estamos a un paso de afectar seriamente su capacidad de deglución y su función respiratoria. Necesitamos discutir opciones más paliativas. La palabra resonó en la sala silenciosa como una sentencia. Paliativas. Ya no se trataba de vivir, sino de morir con un poco menos de dolor. En el auto, de camino a casa, Isabella miró por la ventana. El mundo exterior, los niños jugando, los amantes de la mano, los ancianos bailando en una plaza, parecía una fiesta de la que había sido expulsada irrevocablemente. Una sola lágrima caliente corrió por su mejilla y cayó sobre su mano inerte en su regazo. Era la primera vez que lloraba en meses. La resignación había secado incluso sus lágrimas. Esa noche, hecha pedazos, le susurró a Matteo en la oscuridad: «Me rindo, mi amor. Estoy cansada de luchar». Matteo no discutió. Simplemente la abrazó con más fuerza. A la mañana siguiente, con una determinación nacida de la desesperación absoluta, hizo algo que nunca había hecho antes. Envió un correo electrónico. Un correo electrónico largo, desesperado, lleno de errores tipográficos, dirigido a una dirección genérica del Vaticano. En él, contaba la historia de Isabella. Hablaba de su fuerza, de su fe una vez vibrante, y de cómo la enfermedad la estaba consumiendo. No pedía una cura, pedía paz. Pedía que, tal vez, el Santo Padre pudiera incluir el nombre de Isabella en sus oraciones, para que ella encontrara serenidad en el poco tiempo que le quedaba. Apretó a enviar sin ninguna esperanza real. Era como arrojar una botella con un mensaje al océano cósmico. La probabilidad de que siquiera llegara a los ojos de un secretario era mínima. Pero era el último acto de amor que le quedaba. Pasaron 2 semanas. La condición de Isabella empeoró. Ahora pasaba la mayor parte del día durmiendo, su cuerpo exhausto por la batalla interna. Matteo prácticamente vivía al lado de su cama, rezando el rosario, susurrando palabras de amor, luchando contra la propia oscuridad que lo consumía. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en su residencia simple en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco, al final de un día agotador, hojeaba una carpeta con cientos de cartas y correos electrónicos de fieles de todo el mundo. Era un ritual que mantenía, una forma de conectarse con la alegría y el dolor de su rebaño. Sus ojos, llenos de la sabiduría de innumerables historias de sufrimiento, pasaron por una petición de oración de Polonia, un agradecimiento de México, una súplica de Filipinas. Entonces, se detuvo en un correo electrónico de Brasil. El asunto era por mi esposa, Isabella. Algo en la simplicidad cruda de las palabras de Matteo, en la descripción de la luz que se apagaba en los ojos de su amada, tocó su corazón de pastor. No era un mago, ni un operador de milagros. Era un servidor. Y como servidor, su función era llevar a las ovejas heridas al buen pastor. Cerró los ojos, sus manos callosas y ancianas reposando sobre la impresión del correo electrónico. Y rezó.
No fue una oración elaborada o en latín. Fue una oración simple, profunda, desde lo más profundo de un corazón que creía en el poder del amor divino. Padre, susurró, te pido por Isabella. Tú la conoces por su nombre. Tú contaste cada cabello de su cabeza. Si es tu voluntad, consuélala. Dale tu paz que el mundo no puede dar. Y, si es para tu mayor gloria y para su bien, manifiesta tu amor en su cuerpo que sufre. Amén. Luego tomó su pluma y, a mano, garabateó una pequeña nota en italiano para su secretaria, incluir a Isabella en las intenciones de mi misa privada de mañana. Que Dios la bendiga. F. En la misma noche de la oración del Papa, alrededor de las 3 de la madrugada, Isabella se despertó de repente. No fue por los temblores, ni por el dolor. Fue por una sensación extraña. Una presencia. La habitación estaba oscura, pero ella sintió, de forma innegable, un calor que comenzó en el centro de su pecho y se extendió por todo su cuerpo, como si alguien hubiera derramado miel caliente en sus venas. Era un calor que no quemaba, sino que reparaba. Un silencio profundo y pacífico llenó la habitación, y en ese silencio, ella sintió una palabra, no escuchada, sino conocida directamente en su alma: paz. No vio visiones, no escuchó voces. Solo sintió un amor abrumador, tan tangible como el abrazo de Mateo, envolviéndola, sosteniéndola. Y entonces, el calor se concentró en su médula espinal, en el centro de la tormenta que era su enfermedad. Era como si miles de cables eléctricos rotos estuvieran siendo soldados nuevamente, uno, por un cirujano divino. Se durmió nuevamente, no por agotamiento, sino bañada en una serenidad que no sentía desde la infancia. Mateo se despertó con el sonido inusual de pájaros cantando. Siempre cantaban, pero hoy el sonido parecía diferente. Más nítido. Se volvió para ver a Isabella y su corazón dio un salto. Ella estaba despierta, y sus ojos tenían la claridad, el fuego, que no veía hacía años. No solo estaba despierta, estaba presente. Isabella, su voz era un susurro ronco de esperanza. Ella sonrió. Una sonrisa franca, sin la sombra del dolor. Mateo dijo, y su voz era más fuerte. Yo soñé. O algo así. Y entonces, describió el calor, la paz, la palabra. Mientras hablaba, movió la mano sobre la manta. Un movimiento pequeño, pero intencional. No era el temblor habitual. Era el movimiento controlado de alguien que intenta tocar algo. Llorando, Mateo la ayudó a sentarse en la cama. Por primera vez en meses, pudo mantener la posición sin tambalearse. Temblando más que ella, la llevó en sus brazos hasta la silla de ruedas y la llevó al balcón. Ella alzó su rostro hacia el sol de la mañana, y las lágrimas que corrieron no eran de tristeza, sino de un éxtasis silencioso. En los días que siguieron, lo imposible comenzó a suceder. Los temblores en las manos de Isabella disminuyeron drásticamente. En una semana, podía sostener una cuchara y alimentarse sola. La niebla que nublaba su visión se disipó. 2 semanas después, con Mateo sosteniéndole los brazos, dio 3 pasos vacilantes del dormitorio a la sala. Lloraron juntos en el suelo, abrazados, un llanto de liberación, de incredulidad, de gratitud que les dolía en el pecho. La consulta de seguimiento con el neurólogo escéptico fue un espectáculo de humildad forzada. Se tomaron nuevas resonancias magnéticas. El médico entró en la sala de examen con las imágenes, su rostro era una máscara de confusión absoluta. Señora Isabella, yo no sé qué decir. Las lesiones activas que vimos, han retrocedido. Hay una remisión que no puedo explicar. Algunas áreas muestran signos de resolución. Esto es, biológicamente, no debería ser posible. Mateo, entonces, con el corazón palpitante, le contó sobre el correo electrónico. Sobre la oración del Papa. El médico escuchó, inicialmente escéptico. Pero no podía negar la evidencia sentada frente a él, una mujer que estaba al borde de los cuidados paliativos,
ahora con brillo en los ojos y fuerza renovada en sus miembros. «Soy un hombre de ciencia», dijo el médico, finalmente, con voz suave. «No tengo una explicación para esto en mis libros. Solo puedo llamarlo un milagro». La noticia se extendió. La historia de la mujer curada por la oración del Papa se convirtió en un faro de esperanza. Isabella y Mateo nunca buscaron fama. Para ellos, el verdadero milagro no era el titular, sino el amanecer de cada nuevo día que ella podía experimentar sin dolor. Años después, en una audiencia general en la Plaza de San Pedro, Isabella y Mateo estaban entre la multitud. Ella ya no estaba en silla de ruedas. Caminaba con dificultad, con un bastón, pero caminaba. Su propia peregrinación. Cuando el papamóvil pasó cerca de ellos, el Papa Francisco, como hacía con cientos de otros, miró en su dirección. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y entonces, algo sucedió. El Papa, que ve miles de rostros todos los días, hizo una pausa casi imperceptible. Sus ojos se entrecerraron un poco, como si intentara ubicar un recuerdo lejano. No sabía su nombre, no reconocía su rostro. Pero tal vez, en el vasto océano de oraciones que elevaba al cielo, hubo un eco, un hilo dorado que conectaba ese rostro radiante con una súplica hecha en una noche silenciosa. Sonrió, una sonrisa pequeña, íntima, e hizo la señal de la cruz en su dirección, una bendición silenciosa. En ese momento, para Isabella, el círculo se completó. La oración que había partido de la desesperación de su marido, acogida por el corazón de un pastor en Roma, había regresado a ella no como una simple bendición, sino como una vida restaurada. El milagro no estaba en la regresión de las lesiones, sino en la red invisible de amor que unía a un marido desesperado, un papa compasivo y un Dios que, en palabras del propio Francisco, nunca se cansa de perdonar y de sanar. Ella no había sido curada por un hombre, sino por el amor divino, canalizado a través de la fe simple de uno y la oración humilde de otro. Y supo, en ese instante, que su vida, a partir de entonces, estaría dedicada a ser un eslabón en esa misma red, un testimonio silencioso de que, a veces, los milagros no caen del cielo, sino que brotan de la tierra fértil de un corazón que, incluso en la oscuridad, se atreve a enviar un correo electrónico al Vaticano, creyendo, contra toda esperanza, en el poder de una simple oración.